Listo. Ahí le tienen que dar got it o no sé. Ya, ok, bueno. Entonces vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por este nuevo día que tú nos regalas. Este nuevo Shabbat, Señor, que comienza en este momento aquí en Chile. Te bendecimos de una manera enorme, Señor, y te agradecemos por todos tus beneficios, por todas tus bendiciones, porque siempre nos ayudas, siempre nos sostienes. Y, Señor, ¿qué podríamos nosotros decir o añadir a todo aquello que tú nos das? Solo te pedimos que nos ayudes a poder corresponder a ese amor y a esa misericordia que tú nos das, de una forma que podamos ver siempre, Señor, cuán grande eres tú y que somos nosotros los que te necesitamos, que si hay alguien que merece la gloria y honra y la alabanza de nuestros labios, eres tú, Señor, que nuestras vidas sin ti no tienen ningún propósito, pero en ti, Señor, en tu palabra, en tus propósitos, Señor, hemos hallado la verdadera vida y la verdadera satisfacción del alma. Y en este momento nos disponemos a poder escudriñar tu palabra y poderla compartir, Señor. Que sea esa palabra de agua viva, que sea la que haga cabida en nuestros corazones para que se pueda cumplir, Señor, lo que está escrito, de que tu palabra va a abundar en nuestros corazones, que tu ley, Señor, es la que va a estar escrita en nuestros corazones y en nuestra mente. Pedimos que nos des mucha sabiduría, que nos guarde, Señor, y que podamos disfrutar de estos mandamientos, Señor, que tú nos das, de una manera que siempre, Señor, siempre, siempre nuestra vida pueda depender de ti. Te pido que bendigas a cada uno, Señor, que les ayudes en aquellas situaciones que quizá no conocemos, pero tú eres el proveedor de todas las cosas, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestra libertad. Gracias por todo, Reyita. Amén. Ya, ahora sí, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir. Y aquí vamos a bueno, primero vamos a hacer algunas preguntas. Preguntas. Bueno, voy a preguntarle primero a mi madre. Vamos a ver. La pregunta es, ¿cuál fue el nombre que Dios le puso a Abraham? ¿Y qué significa? El otro nombre que Dios le puso a Abraham, ¿y qué significa? Para mi madre. Puede encender el micrófono. Tiene que encender el micrófono. Dice que qué significa Abraham. Ok, el nombre, él se llamaba Abraham, ¿ya? Pero Dios le cambió el nombre. Entonces, ¿cuál fue el nombre que le puso y qué significa ese nombre? Es la pregunta. Abraham le puso. Y significa el padre de la fe. No, de lo que habíamos visto. La promesa. De lo que habíamos visto la semana pasada. Las preguntas que digamos que estoy haciendo son de lo que vimos la semana pasada. Ay, no sé si lo... Conforme la promesa. ¿Se lo apuntó?
Y es que Vamos a ver. Por aquí, vean que aquí tengo la diapositiva. Y vamos a ver. el padre Acá, ¿verdad? Ven acá. Abraham, ¿verdad? Le puso Abraham y significa padre de muchedumbre de pueblos. ¿Ya? Padre de muchedumbre de pueblos. Eso es lo que significa Abraham. ¿Ya? Le agrego una H. Es como que le agrega una H y listo. Y esa H lo que hace que se convierta es en padre de muchos pueblos o padre de multitud de naciones. Ya. Pregunta para la hermana Salima. ¿Cómo se llamaban los hijos de Jacob? Perdón. Eso no. Ya no. Yo no puedo hacer la pregunta. ¿Cómo se llamaban los hijos de Isaac? ¿Y quién fue escogido como primogénito, según Dios? Hermana Salima, tiene el micrófono apagado. Ya, disculpe, hermano. Ya, yo creo que lo te... los hijos que tuvo Isaac fueron Esaú y Jacob. Y el que fue escogido por Dios para ser primogénito fue Jacob. Fue Jacob. Ok. Ok. Muchas gracias. Vamos a ver. Otra pregunta. Una pregunta. Mi madre. A mi madre le hace esta pregunta. ¿Cuántas tribus? Bueno, es una serie de preguntas. ¿Cuántas tribus conforman el pueblo de Israel? son 12. 12. Ya. Le voy a hacer otra pregunta. La otra pregunta es, si todos los levitas, porque los levitas eran una tribu, si todos los levitas son israelitas. Los levitas. Esa es la otra pregunta. Si todos los levitas son israelitas. Los levitas. ¿Sí o no? Creo que Sí. sí. Que sí. ¿Y por qué? Es la respuesta. ¿Cree que sí? ¿Por qué? ¿Por qué los levitas serían israelitas? Y la respuesta es sí. Porque Bueno, ahí ¿se son acuerda uno que de las 12 tribus y para mí Ok, perfecto, eso está, ¿verdad? Porque es una de las 12 tribus. Ahora le va a cambiar la pregunta. Ahora esta pregunta la vamos a hacer a la hermana Solimar. Si todos los israelitas son levitas. No, no La todos pregunta, los israelitas son levitas. ¿por qué, hermana Solimar? Porque la tribu de Leví es una sola y el conjunto de Israel está compuesto por las 12 tribus. Ok, ya. Esa es la respuesta, ¿verdad? Entonces, por una parte, ven que hay dos preguntas que son significativas, digamos. Es, si todos los levitas son israelitas, la respuesta es sí, ¿verdad? Porque el Levi es una tribu, entonces tienen que ser israelitas. Pero no todos los israelitas son levitas, ¿ya? Porque hay israelitas que, por ejemplo, son de la tribu de Simeón. Hay israelitas que son de la tribu de Judá. Hay israelitas que son de la tribu de Isaac, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo como siempre en mente, importante. Porque, por ejemplo, la otra pregunta es que si todos los israelitas son de la tribu de Judá. Entonces, la respuesta sería igual, ¿verdad? No todos los israelitas son de la tribu de Judá, pero todos los de la tribu de Judá sí son israelitas, ¿ya? Porque Judá es una de las 12 tribus. Y bueno,
Esa es lo que tenemos. Y la otra pregunta que va para la hermana Solimar es, ¿cuántas personas entraron a Egipto? ¿Cuántas personas entraron a Egipto con Jacob? Con Ajá, Israel. 70. 70. ¿No? Muchas gracias. Y eso fue, creo que donde hemos quedado. Así como en resumen. Ya, bueno, tras de esas preguntas y un pequeño resumen es que habíamos visto la historia desde Abraham hasta los hijos de José, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Abraham tuvo su hijo Isaac, tuvo a Ismael, a Isaac, pero Isaac fue escogido como primogénito, y Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, pero Jacob fue elegido como primogénito. Jacob tuvo 12 hijos también, y una hija, ¿ya? Entonces, las tribus, digamos, o los hijos de Israel serían Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José y Benjamín, ¿ya? Entonces, ahí están los hijos de Jacob. Pero de todos los hijos que están ahí, el que fue elegido como primogénito, digamos, entre comillas, había sido José, ¿ya? Lo habíamos leído en Primera de Crónicas, me parece. Había sido José, pero no fue José, sino que fueron los hijos de José los que habían heredado, y por lo tanto, el que había sido escogido como primogénito había sido Efraín. Ese fue el primogénito. Efraín, que significa fructífero, y teníamos a Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar. ¿Ya? Entonces, en lo que sigue, digamos, dice ahí que la familia de José va a Egipto y se establece en Gosén. Aproximadamente dice que llegan 70 personas. Llegan 70 personas, eso de acuerdo a Génesis capítulo 46 y el verso 27. Ahora, según Hechos 7:14 dice que entran 75. También hay otra parte de la Torá donde dice que son 75, ¿ya? Bueno, como nosotros no estuvimos ahí, ¿verdad? Y bueno, parece ser que, o sea, yo me inclinaría que serían 75 y no 70, porque en otra parte de la Torá dicen 75 también. O puede que no haya contado a José y a los hijos de Efraín, y a José y sus hijos, y la esposa, digamos, no sabría decirlo. Puede que sí, puede que no. Pero dejémosle 75 de acuerdo a Hechos 7:14. Como que habían sido los que habían ingresado a Egipto con José. Muy bien. Ahí fue donde quedamos. Ahora, una vez que llegaron a Egipto, ustedes conocen la historia, digamos que el pueblo de Israel, los descendientes de Israel se multiplicaron en Egipto, y ahí se hicieron un montón, ¿no? Así como más que lo que podríamos nosotros imaginar, pero un montón. Y ahí es donde vamos a pasar y es donde vamos a empezar. La primera pregunta, bueno, vamos a ir acá, ¿verdad? Pero recuerden que el libertador de los israelitas que Dios había escogido se llamaba Moisés, ¿ya? Moisés era de la tribu de Leví. Ok, Moisés era de la tribu de Leví. ¿Qué significa Moisés? Moisés significa sacado de las aguas. ¿Y cuáles fueron las funciones que Dios le encomendó a Moisés? Bueno, digamos que esa misión fue de, número 1, libertar al pueblo de la esclavitud. Y para eso le voy a pedir a mi madre, no sé si tiene la Biblia ahí, que me lea Éxodo capítulo 3, verso 10. Éxodo capítulo 3, verso 10. Y la otra cita que está ahí, que sería Éxodo 31, 18, la va a leer la hermana Solimar, y Deuteronomio capítulo 10, verso 4.
Éxodo 3, ¿qué? Éxodo 3:10. ¿Qué es lo que dice Éxodo 3:10? Dice, ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques a Egipto y a mi pueblo de los hijos de Israel. Vuelvan Más. a leer. Sí. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mis pueblos y a los hijos de Israel. Ok, bueno. Entonces, esa es la primera misión que Dios le da a Moisés, ¿ya? La primera es liberar al pueblo de la esclavitud, ¿de acuerdo? Tenemos que ir recordando esto. Primero, liberar al pueblo de la esclavitud. Hermanos Animal, por favor, ¿me podría leer la otra cita? Amén, hermano. Éxodo 31:18. 31:18 dice, y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Elohim. Ok, vean qué interesante y qué profundo es eso, ¿no? Primero que Dios le da a Moisés la instrucción, ¿verdad? La ley, ¿qué es lo que significa? Ley, digamos, es en hebreo Torah, pero más que ley significa instrucción. Y bueno, entonces es lo primero, ¿verdad? Que Dios le da la ley a Moisés para que la reciba y se la dé al pueblo. Y vean qué interesante que dice que fue escrita con el dedo de Dios. Entonces, eso es tremendo. Ahora, por favor, me puede leer la otra cita. Éxodo, Sí, amén. Deuteronomio 10:4. Amén. En esas tablas que luego me entregó, Adonai escribió lo mismo que había escrito antes, es decir, los 10 mandamientos que les dio a ustedes el día en que estábamos todos reunidos en asamblea, cuando habló desde el fuego en la montaña. Ok. No, hasta ahí. Gracias, hermanos. Y bueno, entonces, ahí tenemos las 2 funciones de Moisés. Número 1, que es liberar al pueblo de la esclavitud. Y número 2 es recibir la instrucción. Ok. Bueno, el significado, ¿verdad? Como les dije antes, es sacado de las aguas. Es lo que significa Moisés. Voy con el sucesor de Moisés. ¿Quién fue, hermano Solima? ¿Cómo se llama el sucesor de Moisés? Yehoshua, Josué. Ok, Josué, ¿verdad? Josué era de la tribu de Efraín. Eso es importante también. ¿Cuáles fueron las funciones? Las funciones que Dios le dio a Josué, y fueron 2 también, y las vamos a leer. La primera es introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y para eso, hermana Solimar, por favor, léame Deuteronomio capítulo 31, verso 23. Y aquí yo le pido a Raquel que lea Josué 1:6. Ok, entonces Raquel, bueno, hermana Solimar, por favor, lee. Ya voy, hermanito, ya voy. 31, ya voy. Deuteronomio 31:23. 31:23. Y el Señor le dio a Josué, hijo de Nun, esta orden. Esfuérzate y sé valiente, porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darle, y yo mismo estaré contigo. Ok, entonces ahí está la primera misión, ¿verdad? Que es introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Amén. Y Raquel va a leer Josué 1:6, que es lo que dice. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ok, ya. Entonces, vean ahí las 2. Introducir al pueblo y repartir
el territorio a las tribus, ¿verdad? Esas son las dos misiones de las funciones de Josué. Ahora, el significado significa salvación de Dios, ¿ya? Que es Yehoshua, salvación del Eterno, ¿ya? De Yah. Listo. Muy bien. Entonces, vamos ahora a leer Deuteronomio capítulo 10, del verso 12 al 15. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, del verso 12 al 15. Dice así, lo voy a leer. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames? Y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y aquí, el Señor tu Dios, del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos y escogió a su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día, ¿ya? Entonces, eso es algo muy especial y lo pusimos ahí como si fuera una estrellita. Lo que Dios, digamos, ahí como que el título que tiene la mayoría de Biblias es que dice que lo que Dios exige. Pero, bueno, recordemos que nosotros hemos venido a conocerle a Él en este tiempo con mucha hambre de poder conocerlo, mucha sed también, ¿verdad? Ok, entonces eso es lo primero. Ahora también vamos a leer Éxodo capítulo 12, verso 37. Éxodo capítulo 12, verso 37. Que acá me lo va a leer Raquel. Éxodo 12, 37. Dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ok, entonces, vamos a hacer un pequeño cálculo, digamos. Dice ahí que habían 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ven acá. Voy a ponerles, voy a compartirles acá la Biblia, otra versión de la Biblia, para ver qué es lo que dice. Y también vamos a leer, bueno, primero vamos a ver esto. Quiero que compartan. Acá. Ok. Vean por acá que sería, la cita es Éxodo 12, 37. Ya. Dice que eran 600,000 hombres, sin contar los niños. Me parece que aquí tenemos otra versión, la nueva versión, la traducción viviente. Creo que dice, eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños, ¿ya? Entonces, aquí digamos que tendríamos que multiplicar esos 600,000 hombres, por lo menos, por 3, ¿ya? Porque están las mujeres y están los niños. Entonces, más o menos, así, digamos, poco a poco se hacen 1.800.000. Pero también, por ejemplo, no se cuentan los ancianos, la mayoría. Imagínense que en Egipto se multiplicaban como si fueran conejos. Entonces, era un montón. Entonces, se dice más o menos que andaban entre 2 y 3 millones de personas los que estaban ahí, ¿ya? En Egipto. Los israelitas que estaban en Egipto. Ok, listo. Ahora voy a compartirles nuevamente la presentación.
Entonces, bueno, es lo que vamos a como apuntar ahí, que aproximadamente eran como entre 2 y 3 millones. Por ahí anda, ¿verdad? No sabemos cuánto. Ahora vamos a leer Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Éxodo 19:5, que es una cita muy, muy bonita y en la cual pues tiene que ser como nuestro punto de referencia. Ese va a ser el punto de referencia y tiene que ser el punto de referencia para los hijos de Israel. Léamelo, por favor. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ok. Vean qué importante. Dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Es lo que les está diciendo el Señor a los hijos de Israel, que sería como el punto donde ellos tienen que permanecer, digamos. Ese va a ser el punto de referencia para ellos. Dar oído a la voz del Señor y guardar su pacto. Eso es todo. Si ellos no se mueven de ahí, todo va a estar bien. Pero si ellos se mueven de ahí, entonces les va a ir muy mal. Y bueno, de ahí nosotros, con todo lo que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Me vuelve a repetir esa cita, por favor? Éxodo 19:5. Gracias, hermano. Ok, con gusto. Éxodo 19:5, ahí lo apunté. Y listo. Muy bien. Entonces, hermano Selimán, pregunta. Después de la época de Josué, ¿qué sigue en la Biblia? O sea, qué época seguiría? La de los jueces. La de los jueces, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí, de donde estamos ahorita, vamos a pasar la época de los jueces. ¿Ya? Ahí es donde vamos a permanecer. Ahora le voy a preguntar nuevamente a usted que si me puede decir cuál es la característica principal o el distintivo principal de la época de los jueces. ¿Qué es lo que dice el libro de los jueces? ¿Cómo era esa época? Amén. Que porque como no tenía rey que gobernara a Israel, pues cada quien hacía lo que mejor le parecía. Muy bien. Entonces, lo que usted me acaba de decir es lo que nosotros vamos a apuntar ahí. Característica principal de la época de los jueces sería lo que está en Jueces 21-25, lo que usted me acaba de decir. Y se repite un montón de veces ahí en el libro de los jueces, dice, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Ya? Entonces es la característica principal. Muy bien. Y bueno, muchos jueces pasaron por ahí. El primero de ellos se llamaba Otoniel. El número 2 es Aot. Está Samgar. Débora, que estuvo junto a Gedeón, ¿verdad? No, estuvo otro, ¿cómo se llama? Sí, no se menciona. Bueno, Débora. Gedeón, Tola, Jair, el número 7, el número 8 se llamaba Jefté, el número 9 se llamaba Ipsam, el número 10 se llamaba Elón, el número 11 se llamaba Abdón, el 12 es Sansón, que la mayoría lo conocemos. Elí es el número 13 y el número 14 es Samuel. Esos fueron los 14 jueces que hubieron. Débora y Barak. Y Barak, sí, Barak era el otro. Débora y Barak. La que quedó ahí fue Débora, ¿no? Muy bien. Entonces, qué sé yo, puede haber una pregunta, digamos, que yo les haga, es, dígame el nombre de 4 jueces. Se lo pueden decir así como los más famosos o los que no son tan famosos. Bueno, de todos estos, recuerden que el último de todos los jueces se llamaba Samuel.
Ese fue el último de todos los jueces, la época de los jueces. Ahora, aparte de lo que les acaba de comentar, también, ok, bueno, según la Biblia, más o menos cuántos años duró la época de los jueces. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esta época? ¿Cuántos años más o menos duró? No sé si saben, si lo han leído por ahí, alguna cita que recuerden. ¿No? Ok, hay una cita que está en el Nuevo Testamento, que me parece que está en Hechos capítulo, eso lo dijo Saúl, lo tenía por acá. Saúl. No, me parece que lo dijo Saúl, sí. Si no fue Saúl, fue Esteban, pero creo que fue Saúl. Esteban. ¿Mm? ¿Me puedo buscar una cita? Sí, 450. Ujú. Sí, en el Nuevo Testamento se dice que fueron 450 años. Me parece... Bueno, ahorita Raquel me va a dar la cita. Está en Hechos 13:20. Hechos 13:20. Hechos 13:20 es la cita donde dice... O sea, según Pablo, ¿verdad? Fue. Ajá, según Pablo. Según Pablo dice... Después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y bueno, es más o menos la fecha que se puede manejar. Algunos dicen que fueron 350, etcétera. Pero bueno, si la escritura dice 450, quizá, supongo que Pablo sabía más que nosotros. Tal vez habría que revisar también el original en griego. Y bueno, entonces, de la época de los jueces, ¿se acuerdan también que en la época de los jueces nace una historia muy hermosa, digamos, que es la historia de Ruth, ¿ya? La historia de Ruth se relata en la época de los jueces. Y ahora la pido a Raquel que por favor me lea Ruth, capítulo 1. Ok. Por acá. Qué raro. Ruth 1, del 1 al 10. Ruth 1, del 1 al 17. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, y los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Eterno había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá.
Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. El Eterno haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda el Eterno que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano del Eterno ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, y no me apartes de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. A donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Eterno, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ok. Entonces, vean qué importante y qué bonito también, ¿verdad? El gesto de Ruth, que dijo que donde ella muriera iba a morir, de donde ella estuviera iba a estar. Entonces, en otros dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En ese sentido, lo que Ruth, la moabita, recuerdan que era moabita, lo que dijo es, yo quiero ser Israel. O sea, yo quiero pertenecer al pueblo escogido de Dios. Y recordemos que Israel significa gobernado por Dios, era uno de los significados que le habíamos dado. Y por lo tanto, o sea, lo que estamos diciendo acá es que Ruth lo que dijo fue, yo quiero ser gobernada por Dios. ¿Ya? Que es lo que vamos a rescatar acá. Ahora, recuerden, vean qué interesante, porque ya una vez que Ruth se va con su suegra, con Noemí, a vivir a Israel, ¿verdad? Recuerden que ahí conoció a su nuevo esposo, que se iba a llamar Boz. Entonces vean que también ahí se desarrolla una historia que es bastante bonita y también de gran significado, porque Ruth se casó con Boz. Pero recuerden ustedes que Salmón, en Josué capítulo 2, se dice que Salmón, que es de la tribu de Judá, se casó con Rahab. ¿Ya? En Josué capítulo 12 se relata la historia de Rahab, era una cananea. De ahí nació Boz, del linaje de Salmón, Boz. Y Boz se casó con Ruth, ¿ya? De Boz y de Ruth nació Obed. Y de Obed nació Isaí. Isaí fue el papá de el rey David, ¿ya? Entonces esa es más o menos la historia que se está desarrollando. Y bueno, algo que también es de llamarse la atención, digamos, por ejemplo, Salmón estuvo en la época de Josué, ¿cierto? Porque Salmón se casó con Rahab. Quiere decir que la historia de Ruth se desarrolla muy cerca de la historia de Josué, ¿ya? Como que unos años posteriores a la época de Josué. De ahí nace Obed. Nace Obed y después nace Isaí y después nace David. Entonces vean que más o menos se da un tiempo prolongado por acá hasta llegar a la época de David.
¿ya? Que es donde más adelante nos vamos a concentrar. Pero es como para que veamos la secuencia de la historia. Y bueno, pasa eso. Y ahora nos vamos a concentrar en la época de los reyes, porque ya pasamos la época de los jueces hasta Samuel, y ahora vamos a pasar la época de los reyes. Entonces, en la época de los reyes, nosotros vamos a seguir leyendo, bueno, a ver cómo fue que se dio la historia. Y para eso, ahora le voy a pedir a la hermana Selimar que por favor me lea Primera de Samuel capítulo 8. Primera de Samuel capítulo 8. A ver cómo se da la historia del pueblo de Israel. A ver qué es lo que dicen que cuando piden rey. Amén, hermana. Primera de Samuel, capítulo 8. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazle caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlo. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: así es como el rey va a gobernarlo. Les quitará sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además les quitará sus criados y criadas, y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, como un rey, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se comunicó al Señor. Hazle caso, respondió el Señor, dale un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas: regresen a sus pueblos. ¿Sigo? Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí. Sí, muchísimas Amén. gracias. Entonces, bueno,
Ya que vimos la época de los jueces, ahorita ya nos estamos concentrando a la época en donde el último juez, que es Samuel, digamos, ya va a dejar de su función porque el pueblo está pidiendo rey. Y vean qué interesante lo que dice el verso 19. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá un rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Vean qué importante recalcar eso. Dice, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Ya? Entonces, bueno, es lo que ellos quisieron. Y el verso 7, vean lo que el Señor dice, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. ¿Ya? Entonces, bueno, querían ser como las demás naciones, con rey, un rey humano. Ahora, lo interesante también es que Dios ya tenía un rey para ellos, pero ellos querían rey de sus propios corazones, digamos, estaban anhelando de sus propios corazones. Por lo tanto, si el pueblo de Israel quiere rey, tendría que irse a la Torá para ver cuáles son los requisitos del rey, o sea, lo que tiene que pasar con un rey. Entonces, vamos ahora, acá Raquel me va a ayudar a leer Deuteronomio capítulo 17, del verso 14 al 20, que dice cuáles son las instrucciones para un rey. Deuteronomio capítulo 17, del verso 14 al 20. Estas tenemos que apuntarlas porque son instrucciones precisas. Va. Sí, dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Qué profecía, ¿verdad? Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Dios escogiere. Ok, entonces, primero dice al que Dios escogiere, ¿verdad? Entonces, instrucciones para un rey, o sea, para el pueblo y para el rey también, ¿verdad? Al que Dios eligiere, al que Dios escogiere, es lo que dice Deuteronomio de 17, el 14 al 20. Sigue leyendo, Raquel, por favor. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces, número 2, tiene que ser un israelita, ¿de acuerdo? Porque tenían que ser entre hermanos. Un israelita. Entonces, ese es el segundo requisito. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al... no aumentará para sí caballos. Ok, entonces, número 3 dice no aumentará para sí caballos. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Eterno os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ok, entonces, número 4 dice no volverse a Egipto, ¿ya? No se volverá a Egipto, ese es el requisito número 4, instrucción número 4. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ok, número 5, no tomará para sí muchas mujeres. Y número 6, no aumentará para sí ni plata ni oro. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces, número 7, es una instrucción y la escribimos en mayúscula. Lo que dice es escribir para sí en un libro una copia de la ley, ¿ya? Sí. Ahora el versículo 20, el versículo 19 dice, y lo tendrás consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Eterno su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra,
para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ok, entonces número 8 dice que lo tendrá consigo, esa copia de la ley que va a ser en el libro. Dice, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. ¿Ya? Entonces, eso es algo que vamos a tenerlo muy cerca en nuestra mente y en nuestro corazón. Instrucciones para un rey. Que es, esas son 8 instrucciones, 8 requisitos, los cuales tenía que cumplir ese rey y también el pueblo, ¿no? Porque no lo iban a elegir así de la nada, tenían que seguir los parámetros de la Torá. Ok. No sé si mi madre está conectada ahorita. No la volví a escuchar, apagó la cámara. Creo que no. Sí. Ahí está. Ya. Voy a hacer una pregunta, hermana Solimar. Pregunta. ¿Me puede decir cuáles son las funciones de Moisés que vimos antes? Amén. ¿Quién? Esa era para hermana Solimar. Las Amén. funciones de Moisés. Amén. La primera función es liberar al pueblo de la esclavitud. Y la segunda, recibir la instrucción o Torá. Ok. Hermano Solimar, ¿cuál es el sucesor de Moisés y cuáles son las funciones? El sucesor es Josué. Uh-huh. Y la primera función es introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Uh-huh. Y la otra función era repartir las tierras al pueblo. Ok, la repartición de las tribus, ¿verdad? Muy bien. Madre mía, por favor, a ver, una pregunta para usted. Dígame el nombre de 4 jueces de la época de los jueces. El nombre de 4 jueces. Nombre de 4 jueces. 4 jueces. Uh-huh. Uno se llama Otoniel, Uh-huh. Gedeón, Uh-huh. está Sansón, dice. Uh-huh. Y por ahí Samuel, ¿no? Samuel, ok, está bien. Ahí está el nombre de 4 jueces. Madre mía, otra pregunta para usted. De acuerdo a lo que vimos también, ¿cuál era la característica principal de la época de los jueces? Característica principal. Sí, hay que apuntarla, ¿verdad? Porque son preguntas que vamos a ir haciendo cada vez que vayamos estudiando. Característica principal de la época de los jueces. A ver. No tengo muy... Ok, voy a apuntar la mano. Voy a apuntar la mano animal. Manos animal, ¿cuál es la característica principal de la época de los jueces? Amén, hermano. Que como el pueblo no tenía un rey que lo gobernara, el pueblo, entonces cada quien hacía lo que mejor le parecía. Ok, es como un poema, ¿verdad? No había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿De acuerdo? Entonces hay que aprenderse eso. No había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Es la característica principal de la época de los jueces. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué hora es. Son las 9:22. No sé si me aguantan unos 10 minutos más. ¿Sí? Adelante. Muy bien. Entonces, voy a preguntarle a mi madre nuevamente. Madre mía, ¿usted me podría decir
¿cuál fue el primer rey de Israel? El primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba el primer rey de Israel? Saúl. Muy bien. Entonces, ya que vimos, digamos, la parte o sea, vamos a comenzar la parte de los reyes. La parte de los reyes que gobernaron en Israel, ¿verdad? Primero leímos esto, donde el pueblo pide rey. Vimos las instrucciones para el rey, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar a esos reyes. Entonces, de esos reyes, el primero, ¿verdad? Fue, como dice mi madre, el rey Saúl. Ahora le apuntaron las manos a animar. ¿De qué tribu era el rey Saúl? De la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. Ok, entonces, Saúl significa deseado. Y es de la tribu de Benjamín y reinó por 40 años, ¿de acuerdo? Entonces, ese fue el primer rey. Ok, ya que me acaban de contestar eso, ahora vamos a pasar a poder leer algunas citas acerca de Saúl. Y Raquel ahora me va a ayudar. Acá vamos a leer Primera de Samuel del capítulo 9, verso 1 al 17. Primera de Samuel, capítulo 9, verso 1 al 17. Se había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados, y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las almas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subieron por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron: sí, helo allí, delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el alto lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Pues después de esto, comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis.
Entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, el Eterno había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, el Eterno le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Ok, bueno, ahí termina la lectura, donde el que es el elegido, digamos, como primer rey, lo que acabamos de leer es Saúl, dice que era hijo de Cis, dice que era un varón de Benjamín, dice que era joven, que era hermoso, y que además dice que de los hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera. Entonces, imagínense, bueno, el aspecto de Saúl. Era el rey que cualquiera quería tener, digamos, así, grandototote, hermoso y todo, ¿verdad? Entonces, era un rey conforme al corazón del pueblo, ¿ya? Entonces, Saúl, un rey conforme al corazón del pueblo, lo que el pueblo quería. Por aquello, antes de que se me olvide, ¿se acuerdan cuando hubo otro, digamos, que se llamaba David, que peleó contra Goliat? Entonces, como que, o sea, si ustedes piensan, si el más grandote de todos del pueblo de Israel era Saúl, entonces se supone que el que tenía que pelear contra Goliat era Saúl, ¿ya? Pero no lo hizo. El que peleó fue otro, que ahorita vamos a ver quién fue, el que peleó contra Goliat. Ahora le voy a pedir al hermano Solimar que me lea, por favor, Primera de Samuel, del capítulo 10 del verso 17 al 25. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 17 al 25. Entonces, ahí tenemos ya cuando Dios nos lo elige. Amén. Versículo 17. Después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en Mizpah. Allí les dijo a los israelitas, así dice el Señor Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho, no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y por familias. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y al echar la suerte fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri, y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron, de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí, y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo, miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey!, exclamaron todos. A continuación, Samuel explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Luego mandó que todos regresaran a sus casas. Hasta ahí. Ajá, ok. Hasta ahí. Muchísimas gracias, hermana Solimar. Ahora voy a hacerle una pregunta a usted que estaba leyendo. ¿Ya?
Dice el verso 25 que Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino. ¿Ya? Dígame, por favor, a ver, si, ¿cuáles serían esas leyes? ¿Dónde se pueden encontrar esas leyes que le estaba recitando Samuel al pueblo? En la Torá, la instrucción. Ujú. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En dónde? En Deuteronomio ¿Deuteronomio qué? 17, 14, 20. Esa, ¿ya? Estas eran las instrucciones para elegir a un rey, ¿de acuerdo? Entonces, lo más probable es que estas leyes fueron estas. Deuteronomio 17, del 14 al 20, ¿verdad? Vean que ya fue elegido por Dios, era de la tribu, era entre los hermanos, ¿verdad? Era israelita. Y todo lo demás ya le correspondía al rey, digamos. Por ejemplo, que no iba a tomar para sí muchas mujeres, que no iba a acumular ni plata ni oro, que tampoco iba a tener para sí muchos caballos, que no se iba a volver a Egipto, que tenía que escribir la ley, la copia, digamos, de la Torá en un libro, y también tenía que recitarla para sí a fin de que él pudiera cumplir con todos los mandamientos de la ley del Señor, ¿ya? Entonces, tremendo trabajo tenía Saúl gobernar este pueblo, y bueno, ahí ya vemos que fue elegido como primer rey de Israel. Y la otra cita que aparece ahí, que es Hechos 13:21, lo que dice es, para que lo tengan, que el pueblo de Israel, digamos que los años que duró gobernando Saúl fueron 40 años, que es lo que dice Hechos 13:21. Hechos 13:21 dice así: luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es la historia del rey Saúl. Hasta ahí, ¿verdad? Ahora le voy a hacer una pregunta. No sé si la hermana Yarlene puede hablar, sí. No sé si nos escucha. Shalom, sí. Bendiciones. Amén. Hermana Yarlene, le voy a hacer una pregunta. Ajá. Ok. Bueno, ahorita acabamos de ver que el primer rey de Israel se llamaba Saúl, ¿ya? Ajá. Era de la tribu de Benjamín y reinó por 40 años. Entonces la pregunta que le voy a hacer ahorita es, ¿cuál fue el segundo rey de Israel? Esta es la pregunta, ¿eh? Espera, ¿qué se la voy a poner? ¿Quién fue elegido como segundo rey de Israel y de qué tribu era? David. Y la tribu de Judá. Usted dijo la hermana Yarlene y respondió la hermana Yarlene. Eso está muy bien. Perfecto. Ok, entonces respondieron. Ahí está. El segundo rey de Israel fue David, ¿verdad? Y era de la tribu de Judá. Y reinó por 40 años, ¿de acuerdo? Ajá. David significa amado. Amado. David. ¿Ya? Saúl significa deseado. Deseado. Ya. Entonces, adivinen, bueno, nosotros ya vimos a Saúl y leímos la historia, un poquito de la historia de Saúl. Ya vimos a David, ¿verdad? O sea, vamos a ver a David. Pero bueno, así como lo hacen en los programas, ¿verdad? Esto lo vamos a ver la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal, ¿ya? Entonces, si queremos saber, los esperamos entonces la otra semana a esta misma hora, ¿ya? Y vamos a quedar hasta aquí por el momento porque, bueno, el estudio, si bien es cierto, es cortito, pero también tiene muchas cosas en las cuales nosotros necesitamos interiorizar para poderlas tener, digamos, como si fuera algo que nosotros hubiéramos vivido, ¿ya? Como si el superlibro nos haya llevado desde Abraham hasta donde vamos ahorita,
y nos haya dado a conocer todas esas historias, que las tengamos cercanas en nuestro pensamiento y también en nuestro corazón. Bueno, entonces hasta ahí, digamos, hay muchas preguntas que nosotros ahí vamos a ir haciendo, también para que las vayan repasando. El video va a quedar grabado y lo vamos a compartir después. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario acerca de esto que acabamos de ver. So far, so good, dijo un profesor por ahí. Todo está bien, ahora sí. Ya. Bueno. Listo, vamos a orar para quedar despedidos y bueno, y agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos ha dado en este día de poder reunirnos y de poder compartir un poquito acerca de la palabra. Muy bien, entonces voy a pedir a Raquel que por favor nos despida en oración. Y también recordarles que mañana a las 7 de la noche también habrá un estudio con el hermano Mauricio. Entonces, no sé, digamos, si querían decir algo más, oramos. Si tienen alguna petición también de oración, todo está bien. Okay. Entonces vamos a orar. Padre eterno, soberano, Rey nuestro, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste compartir con nuestros hermanos. Gracias porque tú eres, Señor, quien nos guía, quien nos sustentas. Gracias porque tú nos has edificado con tu palabra y nos has escogido. Te doy gracias, Eterno, por haber escogido a cada uno de los que estamos aquí reunidos y a todos nuestros hermanos, Señor, en todo el mundo, aquellos que tú estás llamando, has llamado y sabemos que faltan muchos por venir a este redil y anhelamos, Señor, que seas tú trayéndolos, que seas tú, Señor, guiando a tu pueblo y ayudándonos cada día para poder cumplir, guardar y obedecerte, Señor, en todo lo que nos mandes. Te ruego, Señor, que perdones, Señor, nuestros pecados, que perdones aquellas faltas que hacemos muchas veces conscientes y otras inconscientemente. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que recuerdes que somos polvo. Recuerdes, Señor, que aún de aquello más vil y menospreciado del mundo, tú nos escogiste, que pudiendo, Señor, haber escogido a lo mejor, tú, Señor, como le dijiste a Israel, no porque fuera un pueblo grande o un pueblo poderoso, lo escogiste, sino más bien porque de lo peor es que tú, Señor, tomas a tus hijos, porque tú tienes el poder de regenerar, el poder de glorificarte y el poder de perfeccionarte, Señor, en las debilidades nuestras. Así que te ruego que a cada uno de mis hermanos los bendigas, les ayudes en cada una de sus necesidades. Tú conoces las necesidades de su día a día, conoces las situaciones en sus familias. Te pido que los guardes, que seas tú poniendo un vallado de protección alrededor de ellos, de sus hijos, Señor, por la hermana Solimar, por su esposo, por su hijo y su hija, Señor, su yerno, que seas tú tomando el control de su familia, guiándolos, igualmente la hermana Yarlín, Señor, y su familia, sus hijos, que seas tú, Señor, guiándoles y que también cada día les reveles más de ti, Señor, a mi suegra, Señor, y mi suegro, por la familia, Señor, de mi esposo, que seas tú también guardándolos y todos aquellos, Señor, que faltan por venir aún, Señor, y por los hermanos que no se pudieron conectar. Que seas tú, Señor eterno, sustentándolos en este día y que también seas tú, Señor, ayudándonos a deleitarnos en tu palabra. Gracias, Señor, solamente agradecerte porque
tus bondades y tus bendiciones son infinitas para con nosotros. Abre nuestros ojos para poder mirar tus bendiciones y las maravillas de tu ley. Señor, danos un corazón sensible para poder escuchar tu voz y para poder atender, Señor, a tu llamado. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. Amén. Amén.